Come huesos. Cuando me sucedió esto que estoy por compartir, ya era madre soltera, tenía un niño de 2 meses que era toda mi adoración. Pero las cosas no habían salido bien. Por eso, huyendo de los maltratos de mi pareja, me fui a radicar al estado de Tlaxcala, con la idea de sacar adelante a mi hijo e iniciar una nueva vida en un lugar tranquilo. En un pequeño pueblo tenía una tía por parte de mi mamá, llamada Gertrudis, quien se mantenía de un estanquillo. Esa noche nos recibió con mucho gusto, pero también con muchas precauciones, por lo que nos dijo que estaba sucediendo en el pueblo. Un poco nerviosa abrió la puerta y me apuró para que entráramos a su casa. Me acuerdo que estornudé varias veces por el fuerte olor que había. Todavía no me platicaba nada, pero se podía sentir una tensión. Algo le preocupaba, se lo ponía a notar en su mirada. Ya en pláticas me contó que 2 noches anteriores a esa, se había desaparecido un niño recién nacido muy cerca de ahí. Como no se habían encontrado huellas de ninguna especie, se corrió el fuerte rumor que andaba un depredador en la región. Y aunque no encontraron a ese bebé, aseguraban que ese animal se lo había comido. Aunque la mamá de ese niño manejó la macabra idea de que pudiera ser una bruja, la gente se resistía a creerlo, porque para ellos la bruja que conocían era la que curaba de espanto y hacía limpias. Nunca se había comido a nadie. Eso sonaba grotesco, aunque ya contaban muchas personas que días anteriores habían visto a una extraña mujer de mediana estatura, de complexión delgada y vestida de negro. Caminaba por las calles volteando para todas las casas. En ocasiones se quedaba parada cuando escuchaba ladrar un perro grande o el llanto de un niño pequeño. Nadie sabía en dónde vivía ni de dónde había llegado. Prácticamente no hablaba con nadie, por eso se desconocía su nombre. Tampoco su edad, pero aparentaba como de 80 años. Antes de marcharse de ahí, ponía una marca en la tierra con sus pies. Luego escupía una de las paredes. Por las cosas tan raras que hacía, la gente pensaba que era alguien enfermo de sus facultades mentales nada más, y no le ponían atención. Una cosa extraña era que, desde que la habían visto por primera vez hasta esa fecha, ya habían desaparecido algunos animales como perros y gatos. En un principio, eso no llamó la atención, pero cuando ya fueron más de 3, supieron que algo raro estaba pasando. Ni aún así aceptaban que la causante de aquello pudiera ser una bruja, mucho menos una anciana como la que andaba por las calles. Además, lo terrorífico de todo es que a esos perros los habían encontrado días después, muertos entre el monte de una manera bastante extraña. Al decir esto, me refiero a que les faltaban la mayor parte de los huesos, y eso nunca se había visto por ahí. Los conocedores de animales dijeron que al revisar los pocos huesos que quedaron pegados al cuerpo, tenían huella que habían sido mordidos por una mandíbula poderosa, sin precisar qué clase de depredador pudiera ser, porque cualquier animal lo primero que se hubiera comido era la carne, y ésta estaba prácticamente intacta. Así se fueron pasando los días con sus noches. Entonces comenzaron a pasar cosas todavía más extrañas. Bolas de fuego se posaban sobre los árboles, pero estos no se quemaban. A la mañana siguiente, muchos pájaros, sobre todo los más grandes como urracas, palomas, se encontraban muertos, extrañamente en las mismas condiciones que los perros. No tenían sus huesos. La gente fue presa de la angustia al no saber qué era lo que estaba sucediendo. Por lo mismo, no se sabía cómo actuar o qué cosas hacer para ahuyentar a ese animal, en caso de que eso fuera el atacante. Se pasó al miedo cuando se desapareció ese niño. Desde entonces se pensó en lo peor porque nunca se había desaparecido nadie. Además, ocurrió en circunstancias por demás extrañas. Había desaparecido casi en presencia de su madre, en cuestión de unos cuantos segundos. La madre acababa de dejar al niño acostado en la cama. Solo fue a la cocina, que quedaba a unos cuantos pasos. Iba por un vaso de agua, y al regresar su criatura ya no estaba. La ventana estaba cerrada. No había agujeros en el techo ni pozos en el suelo. No había por donde se lo pudieran llevar. Ella aseguraba que no podía haber sido un animal ni un humano. Hubo mucha controversia. Se dudaba que la madre dijera la verdad.
e incluso se sospechaba de su pareja, quien era conocido en todo el pueblo por ser muy violento y alcohólico. Pero ella aseguraba que una bruja se lo había llevado y contaba una extraña historia que nadie le había creído. Por lo mismo, al pedir apoyo para buscar a su hijo, mucha gente simplemente se negó. Otras personas del pueblo, las que creían y contaban historias de brujas, comenzaron a buscar todo tipo de remedios para ahuyentar al atacante, ya fuera bruja, animal o demonio, porque no faltó quien asegurara que eso había sido cosa del diablo. Por los alrededores e incluso ahí mismo en el pueblo, existían mujeres de las llamadas curanderas, que recomendaron regar sal afuera de las casas, además de encender un anafre y quemar en él algunas hierbas que les sugería. Ese humo lo detestaba cualquier ser paranormal. Como la gente lo estaba haciendo después de las 8 de la noche, parecía que había neblina en parte del pueblo. Eso, en lugar de hacer un bien, ayudaba para que el depredador oculto entre todo ese humo siguiera atacando, porque, aunque esporádicamente, los animales seguían desapareciendo y nadie sabía cómo ni por qué. Una tarde me tocó ver a una anciana que me pareció actuaba de manera extraña. Enfrente de nuestra casa estaba rasguñando una cerca de madera, donde había como 4 perros. Supuse que lo hacía a manera de marca. Después se marchó apoyada de su bastón. Toda la tarde estuve pensando en eso, por todo lo que ya había escuchado. Además, esa mujer tenía todas las características que tenía la mujer sospechosa: anciana, bajita y delgada. Esa noche, como nunca ladraron los perros de manera muy rara, por lo mismo me levanté para asomarme a ver qué era lo que pasaba en la calle. Lo primero que miré fue a los perros de la casa de enfrente, ahí donde había visto a aquella anciana. Se comportaban de manera inquieta. Por varios minutos estuvieron ladrando hacia arriba de un árbol, pero por más que me esforzaba, no lograba ver a quién. Así, en cuestión de segundos, algo salió de entre las ramas. Agarró a uno de los perros y lo subió al árbol con una gran facilidad. Los demás animales corrieron espantados y todo se quedó en silencio. En ese momento no lo podía asegurar, pero al parecer lo que se había llevado al perro era una mujer vestida de negro, quien había tenido un comportamiento como el de una araña. Las ramas se estremecieron unos segundos y eso fue todo. Por lo tanto, yo me quedé pasmada. Aquello fue tan extraño que no lo podía comparar con ninguna de mis pesadillas, y eso que en ocasiones soñaba muchas cosas muy salidas de la realidad. Al siguiente día, el vecino, dueño del perro, andaba buscando a su mascota. Yo no sabía qué hacer, porque si les decía lo que había visto, nadie me iba a creer. Horas después, ellos solos descubrieron que su perro se encontraba encaramado en lo más alto de las ramas. Desde la ventana miramos cómo lo bajaron solo para darse cuenta que, al igual que a muchos otros animales, a este también le habían comido los huesos. Para mí ya no había duda que el atacante era una bruja, pero eso lo sabía yo. ¿Quién más me iba a creer? Todavía las cosas se pusieron peor cuando unos niños aseguraban haber visto a una mujer llena de sangre que se estaba comiendo unos huesos, escondida entre el monte. La describieron igual como yo la había visto, solo que con una enorme boca. Aunque eran niños y todo pudiera ser parte de su imaginación, hubo gente que sí les creyó. Después de eso, otros más decían mirar figuras sobre los techos de las casas y sobre los árboles más altos. Aunque sonaba extraño, a esas figuras los perros les tenían miedo. A partir de ahí estuve al pendiente de que esa mujer no se fuera a acercar a nuestra casa. No teníamos perro, pero me aterraba pensar que estaba mi hijo chiquito. Nos podría suceder como a la otra familia, la que había perdido a su bebé y ya no lo había encontrado. También me la pasaba mirando los árboles porque yo sabía que en uno de ellos pudiera estar oculta la bruja, esperando algún descuido de los vecinos para actuar. Mi temor era que en el patio había unos muy grandes, donde fácilmente cabría una mujer de esa complexión. Me comencé a imaginar muchas cosas que me tenían muy nerviosa y que no me dejaban dormir. Del miedo que me daba que esa bruja se fuera a llevar a mi hijo, investigué dónde vivía la señora que había perdido a su hijo.
Fui con la intención de hablar con ella para que me contara la historia que nadie le creía. En un principio se mostró renuente de hablar porque no me conocía, pero cuando le dije que yo sabía que la culpable de todo lo que sucedía era una bruja, me pidió que me sentara para contarme todo desde un principio. La verdad, yo la vi muy nerviosa. Me confirmó lo que ya había escuchado por otras personas. De un día para otro apareció una extraña mujer que parecía que hipnotizaba a los animales. Además, de repente se desaparecía entre las casas o los árboles. Aunque eso se lo comentó a algunas personas, piensa que no le creyeron. Me contó con lágrimas en los ojos que esa mañana que se había desaparecido su bebé, esa mujer estuvo merodeando el frente de su casa. Además, miró que escupió sobre su mano y con un dedo dibujó algo en su puerta principal. Cuando esa anciana se retiró, salió a ver qué había hecho, pero no encontró nada. No había huellas ni dibujo visible. Apenas se hizo de noche, comenzaron a pasar cosas extrañas. Una sombra que salía de las paredes entraba y salía del cuarto donde se encontraba el niño. Entonces, este rompía en llanto de una manera desesperada y con nada lo podían hacer callar. Aunado a eso, los perros aullaban. Muchas veces buscó qué era aquello. No haber nadie en la casa. Pensaba que ya se imaginaba cosas, quizá por el cansancio del día. Preparaba remedios para darle al niño. Se iba a la cocina y lo dejaba solo por unos momentos, porque su marido a esa hora nunca estaba. Cansada de intentar de todo sin que diera resultado, fue a la cocina por última vez para tomar un poco de agua. Al voltear de nuevo al cuarto, miró cómo esa sombra había cargado con su hijo. Inexplicablemente se lo llevó traspasando la pared. Soltó el vaso, corrió al cuarto y por la ventana pudo ver cómo se alejaba esa mujer con su bebé en brazos. Quiso correr por él, pero la puerta se encontraba trabada. Por más esfuerzos que hizo, no pudo salir, hasta que llegó su marido como una hora después. Abrieron la puerta y corrieron por el pueblo, pero ya era demasiado tarde. No encontraron rastros de nada. Para empeorar las cosas, nadie les creyó esa versión. Todavía platicamos un rato más, pero ya me urgía irme porque me preocupaba mi hijo. Antes de retirarme de la casa de esa señora, me pidió que dijera lo que había visto para que le creyeran. Quizá todavía podría recuperar a su bebé. Le dije que lo haría, pero la verdad, en ese momento solo pensaba en cuidar al mío. Del pendiente que tenía, ya no dormía por las noches. Y durante el día trataba que mi hijo no llorara para que no llamara la atención de esa extraña mujer. Otra cosa que cuidaba era no derramar nada de leche materna, porque yo sabía que eso era como un imán para las brujas. Poco a poco el pueblo se iba convirtiendo en un lugar silencioso, porque por lo menos se perdía un perro o un gato por noche. Eran tanto mis nervios que le tuve que platicar a mi tía lo que había visto. En un principio me dijo que no jugara con eso, porque en realidad se escuchaba como cosa de otro mundo. Pero al final me dio el beneficio de la duda. Quedamos en que si la volviera a ver, le avisara. No tuve que esperar mucho tiempo. Después de unos días eso sucedió. A unas cuantas casas de la nuestra, pero por la banqueta de enfrente, alcancé a ver a la misma mujer cuando estaba marcando la casa mientras los perros le ladraban. Los vecinos, ignorando quién era, salieron a darle unas monedas y se retiró. No alcancé a decirle a mi tía para que la viera porque pronto se alejó, pero le señalé la casa. Y así, si sucedía algo extraño ahí, entonces me creería al 100%. Me dijo que en esa casa no había niños pequeños. Esa noche me quedé dormida, pero al día siguiente, en esa casa, ya por la tarde, echaron de menos a 2 de sus mascotas. Las buscaron un rato por los alrededores hasta que alguien reaccionó. Al final, los buscaron arriba del árbol para donde ladraban los otros perros. Para su sorpresa, ahí los encontraron. Todavía así, nadie pensaba que pudiera ser una bruja. Sospechaban que podría ser un felino grande, porque esos animales así actuaban. Una mañana, mi hijo lloraba muy fuerte. Mi tía le sobó el estómago con un poco de saliva diciendo que tenía un cólico, tal vez por un empacho. La estaba mirando como lo hacía cuando me di cuenta que por enfrente del estanquillo iba pasando esa señora.
De pronto se detuvo. Me asusté tanto que cargué al niño y como podía trataba de taparle la boca para que no lo escuchara esa mujer. Mi tía lo agarró y se lo pegó al pecho. Entonces mi hijo se calmó. Cuando me volví a asomar afuera, esa anciana ya no estaba. Me salí a la banqueta y volteé a los dos lados. A pesar de que era un buen tramo, en la calle no había nada. Al no verla, más me asusté, porque no tenía en dónde se hubiera podido esconder. Eso me causó un fuerte escalofrío. Le pedí a mi tía que esa noche se la pasara despierta conmigo, porque sentía mucho miedo. No teniendo a quién recurrir, hicimos todo lo que la gente platicaba. Regamos la sal que encontramos, tanto adentro como afuera de la casa. Volteamos la escoba, a mi hijo lo unté con ajo, le pusimos un rosario, luego le hice muchas oraciones. Mi preocupación era que todavía no lo había bautizado y eso lo volvía una presa fácil. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acuerdo que antes de las 4 de la mañana, cuando creíamos que ya nada pasaría, el niño se puso muy inquieto. Como se sentía mucho frío, lo envolví en una cobija más gruesa. Segundos después sentí que dejó de respirar. Entré en pánico. Lo desenvolvimos para que le diera aire y tratar de reanimarlo. En eso estábamos cuando claramente se escuchó que se abrió una puerta. La casa era chica, solamente de 3 cuartos que se comunicaban. Por eso, desde donde estábamos podíamos verla toda. La puerta se encontraba cerrada y ahí no había nadie más que nosotras, pero se podía sentir una presencia que se nos aproximaba. Era tan fuerte aquello que sentíamos que comenzamos a buscar en dónde escondernos. Ese cuarto ni siquiera tenía una puerta. Colgada del marco solamente había una sábana. Mi tía la bajó y comenzó a rezar en voz alta mientras yo hacía lo imposible por despertar a mi hijo. En mi desesperación por querer detener aquello, y muy al contrario de lo que hacía mi tía, yo me puse a gritar todas las malas palabras que me sabía, porque de allá de donde yo venía, se contaba que con eso se podían espantar a las brujas. Ni los rezos ni las malas palabras parecían funcionar. De pronto, algo como una ráfaga de viento entró al cuarto y comenzó a hacer círculos alrededor de la cama. Lo único que alcancé a hacer para proteger al niño fue ponerle la cobija y echármela encima. Todo el cuarto se llenó de un feo olor a animal muerto. Era tanto que el aire se volvió irrespirable por un momento. No sabía lo que estaba haciendo mi tía, pero ella no paraba de orar. Así se iban pasando los minutos. De pronto, todo aquello desapareció en cuestión de segundos. Nosotras todavía nos quedamos un rato así, agazapadas, temerosas de que eso estuviera escondido por ahí. Cuando reaccioné, de un salto me quité de arriba del niño y comencé a buscarlo entre las cobijas, con el terror de pensar que había desaparecido. Por fortuna ahí estaba. Fue una alegría cuando comenzó a llorar, porque eso demostraba que se encontraba bien. Mi tía y yo lo hicimos junto con él. Reaccionamos porque los perros ladraban con insistencia. Sospechamos que la bruja no se había ido. Todo lo que le restó a la noche nos la pasamos rezando y escuchando muchas cosas afuera. Caminaron en el techo y se escucharon gritos. Cuando salió el sol, le dimos gracias a Dios de que todos estábamos bien. Ya por la mañana, cuando llegaron las primeras personas a comprar en el estanquillo, supimos que en muchas casas cerca de donde vivíamos se encontraron huesos tirados en los patios e incluso arriba de los techos. Algunos de ellos se encontraban ya secos. Algunos se iban a preparar para atrapar al depredador fuera lo que fuera. Pensaban poner trampas y otras cosas. Como sucede en esos casos, las versiones se distorsionaban. La verdad, yo ya no estaba dispuesta a seguir ahí, sabiendo que esa casa ya estaba marcada. Me tenía que ir. No solo por la seguridad de mi hijo, también por la mía. Esa fue la última noche que pasé ahí. Se me hizo difícil dejar a mi tía Gertrudis sola en esa casa y con una bruja merodeando. Pero ¿qué podía hacer? No me iba a exponer a más. Le di las gracias por la hospitalidad y por su ayuda, porque, de verdad, si ella no hubiera estado conmigo, no sé qué hubiera pasado. Como un favor especial, le pedí que contara a la gente lo que había sucedido, para que el pueblo tuviera cuidado, y de paso para que le creyeran a la mujer aquella que había perdido a su bebé.
Antes del anochecer prácticamente salí corriendo de ahí. Me refugié en otro pueblo donde lo primero que hice fue bautizar a mi hijo. Aunque ahí también se hablaba de brujas, la verdad nunca sucedió nada igual. Desconozco qué sucedió después de ese día, porque jamás volví a ese pueblo. Además, en ese tiempo no había teléfono para comunicarme con mi tía. Ahora me pregunto por qué nunca se me ocurrió mandarle una carta para preguntarle cómo estaba. Fue tan terrorífica mi experiencia que ya no quise saber nada. Mi hijo en este momento ya tiene 40 años. La comadrona. Mi nombre es Leonor. Soy nacida en el estado de Oaxaca. Allá, en 1965, mi pueblo todavía era muy pequeño. Mi madre y yo vivíamos muy humildes en una casa que nos había dejado mi abuela al fallecer. El pueblo en realidad era bonito, sobre todo durante el día, porque en la noche parecía sumergirse entre la oscuridad. Entonces sí ya daba miedo caminar por sus solitarias calles de piedras. En ese tiempo no teníamos médicos o un dispensario como había en localidades más grandes. Por eso las encargadas de la salud, por decirlo de algún modo, eran las curanderas. Señoras que de verdad sabían atender de todo. A pesar de que en el pueblo habíamos pocos habitantes, ahí había dos de ellas. Bueno, una era curandera y la otra era comadrona. Ella solo se dedicaba a atender a las mujeres parturientas. Era la encargada de recibir a los niños, no solo del pueblo. Llegaban de otras partes para que las ayudara a bien parir. La comadrona era conocida por ser eficaz en su trabajo. En más de un 90% todo resultaba bien y los niños nacían sanos. Pero en algunos casos las cosas se complicaban. Entonces los bebés nacían muertos e incluso las madres morían. Cuando esto sucedía, todo se volvía por demás extraño. Si nadie reclamaba los cuerpos ya fuera de la madre o de su criatura, la comadrona se quedaba con los cadáveres y, aunque nadie sabía lo que en realidad hacía con ellos, se decían muchas cosas que se escuchaban increíbles. Aseguraban que eran utilizados en rituales de brujería. También que usaban las partes para ser trasplantados en otras personas. Cosas de verdad que para esos tiempos resultaban terroríficas. Pero, sin duda, lo que causaba más temor era enterarse que a los bebés los regalaban a las brujas para que se alimentaran con ellos, sin importar que estuvieran vivos o muertos. Eso y muchas cosas más se rumoreaban por todo el pueblo. Lo cierto era que de vez en cuando llegaban algunas personas preguntando por sus familiares que ya no habían regresado a sus casas. Ahí se pasaban 1 o 2 días hablando con la gente, pero nadie proporcionaba información. Quizá por encubrir o por miedo a las curanderas. Yo en lo personal no sabía si todo eso era verdad, pero me asustaba que una cosa así sucediera en nuestro pequeño pueblo. A pesar de todo eso, la comadrona siempre tenía muchas mujeres que la consultaban. Con miedo y todo iban a verla porque no había otra opción, sobre todo cuando el niño venía mal, ya fuera atravesado o enredado en el cordón umbilical. Así era la vida por allá. Hasta cierto punto puedo decir que a eso estábamos acostumbrados. Después de cumplir mis 17 años, salí embarazada para descontento de mi mamá. Además de eso, el papá de mi hijo no me respondió como debería de ser porque su mamá no me quería como nuera. Ya en ocasiones me había pedido que me deshiciera del niño y me quería llevar con una bruja, pero yo me había negado. Por medio de otras personas, mi suegra me mandaba decir que ojalá y se me muriera el niño y de paso yo también. Como mi mamá seguía enojada conmigo, por eso en un tiempo me sentí muy sola con mi problema. Sentía que todos me habían dado la espalda, pero nunca dudé en seguir con mi embarazo. Semanas después, como todas las mujeres de mi pueblo, fui a ver a esa señora para que me revisara, aunque todo iba bien en un principio. Días después me comencé a sentir mal, por eso regresé a ver a la comadrona. Me acuerdo que puso sus manos en mi vientre y detectó algo extraño. Lo supe en su mirada. Me preguntó mi edad y muchas cosas. Entre pláticas le comenté que me sentía deprimida porque mi suegra no quería que naciera mi hijo. Haciendo un gesto extraño me preguntó por mi mamá.
Le dije que estaba enojada. Me recomendó tomar unas hierbas. De hecho, me las regaló y me explicó cómo prepararlas. Me hizo sentir que pasaba algo malo conmigo, pero que era muy joven para entenderlo. Me sugirió que fuera a verla en un mes. Llegando a mi casa y preocupada por las palabras de aquella mujer, fue lo primero que hice, pero estas hierbas me ponían muy mala. No era cosa del niño. Yo sentía que mi criatura estaba bien, pero los mareos eran muy fuertes y comencé a alucinar. No sabía por qué razón, pero todo lo que miraba estaba dentro de mi cabeza. Además, escuchaba voces y risas. Como yo pensaba que era ella, la comadrona la que me estaba haciendo daño, dejé su tratamiento. Entonces empeoré y comenzaron a pasarme cosas de verdad muy extrañas. Había ocasiones que el niño no se movía por días, pero además de eso, todas las noches soñaba que se me moría. Como me la pasaba llorando, mi mamá se fue ablandando y se preocupaba por mí. Cuando pasaba los 3 meses de embarazo, escuchaba a muchos niños llorar. Me acuerdo que lo más terrible era creer que algunos de esos llantos lastimeros salían del interior de mi vientre. Entonces yo me ponía a llorar con él. Así se iba corriendo el tiempo. Ya para entonces mi mamá se preocupaba por prepararme algunos remedios caseros para que me sintiera mejor, pero nada resultaba. La primera vez que me acompañó con la curandera, no me atreví a decirle enfrente de mi mamá lo que me había dicho la comadrona, pero parecía que sospechaba algo, porque adivinó lo que me sucedía, eso de las voces que escuchaba. Solo nos dio unas recomendaciones, así se pasaba el tiempo. Yo hacía esfuerzos para soportar todo lo que escuchaba y me tomaba todo lo que me daban con tal de estar bien, pero poco a poco las cosas se iban poniendo más siniestras. Tendría como 5 meses cuando comencé a ver a una mujer vestida de negro que caminaba por mi casa. A pesar de que su presencia era muy evidente, mi mamá parecía no verla. En ocasiones se paraba detrás de las cortinas del cuarto, y ahí se quedaba por horas, quizá esperando a que naciera mi bebé. Cuando eso pasaba era cuando más mal me ponía, de hecho hasta vomitaba. Pero yo sabía que todavía no era el tiempo del alumbramiento. Si se me adelantaba seguramente nacería muerto. Por eso trataba de llevar las cosas con calma, aunque la verdad estaba que me moría de los nervios. Una noche me desperté y a un costado mío había un niño recién nacido. Se encontraba boca abajo. Así de repente me asusté porque pensé que se me había salido. Cuando lo volteé para verlo, se me desapareció. Había noches que escuchaba que caminaban por toda la casa. Claramente las podía oír, eran pisadas de pies descalzos de alguien muy pesado, que por alguna razón no se dejaba ver, pero quería que supiera que ahí andaba. Muchas veces le conté a mi mamá que había alguien más en la casa. Era una mujer que se saboreaba al verme. Ella, ignorando todo lo que yo veía, me decía que eran imaginaciones mías. A pesar de que se quedaba a acompañarme, la extraña mujer no dejaba de espiarme a todas horas. Recuerdo que yo rezaba de todo para que esa mujer se marchara, pero eso nunca sucedía. Todas las noches me sentía observada desde la oscuridad y mi vientre se movía de una manera exagerada, como si quisiera expulsar al niño. Una noche, por fin, mi mamá se dio cuenta de eso y que me pasaban cosas extrañas porque escuchó voces, pero no encontró a nadie. Además, llegó a mirar a esa mujer, o por lo menos su sombra. Entonces me puso más atención y comenzó a creer en lo que le decía. Pero, como era de suponerse, también se asustó. Cuando ya no pude más con el miedo, le pedí que me llevara con la curandera otra vez. Hablaría con ella de todo para ver por qué me pasaba eso y qué se podría hacer. Porque no estaba dispuesta a perder a mi bebé como les pasaba a otras mujeres. Aún sin entender que era todo aquello, mi mamá me acompañó a ver a esa señora, quien nos recibió muy bien y nos escuchó con atención. Después de revisarme, nos hizo muchas preguntas. Cambió su tono de voz cuando nos confirmó que me estaban trabajando. Escuchar eso de verdad que fue muy fuerte, pero me aseguró que no era la comadrona como yo creía, porque ella no tenía esa habilidad de hacer el mal. Nos pidió que no le tuviéramos miedo y que recurriéramos a ella, porque era la de la experiencia.
Me dio a entender que seguramente mi suegra había ido con una bruja para que se deshiciera de mi bebé y estaba a punto de conseguirlo, porque yo no me había atendido a tiempo. Me realizó un rito extraño con un sahumerio. Después de quemar algo que no supe qué era, me lo dio a comer cuando ya estaba carbonizado. También ella me recomendó unas hierbas que tenía que consumir por las mañanas. Aunque con eso me sentí un poco mejor, la mejoría solo fue física, porque la mujer no dejaba de aparecerse en la casa. Con el correr de los días ya la podía ver claramente. No era una mujer tan vieja, pero sí de aspecto siniestro. Algo me decía, pero nunca lograba escucharla. Pero cuando abría su boca, todo en su interior era negro, su lengua e incluso sus dientes. Cada vez que me miraba sentía que me paralizaba. Mi mamá ya había ido a buscar al padre encargado de la capilla, pero nunca tenía tiempo para escucharla. Quien siempre acompañaba al sacerdote le dijo a mi mamá que ellos no creían en esas cosas, por eso ya no volvió a buscarlo. Una noche desperté de repente, miré a esa mujer sentada en mi cama. Con horror me di cuenta que me estaba sobando el vientre. Quise gritarle a mi mamá para que me auxiliara, pero lo único que podía mover eran los ojos. Me sentí indefensa ante ella, quien me miraba burlonamente. Como no podía moverme, la mujer me fue desabrochando la bata y pasó su lengua por todo mi estómago. Entonces cerré los ojos y me puse a rezar. Al abrirlos de nuevo, esa mujer ya no estaba. Pero ya no había duda que lo que le interesaba era mi hijo. A partir de ahí me cuidaba todavía más. No salía a ninguna parte, no hacía trabajos pesados y trataba de comer a mis horas. Trataba de hablarle a mi hijo a cada rato para que se sintiera amado y protegido. Además de eso, mi mamá me rezaba mucho, de día y de noche, pero era todo lo que podíamos hacer. Mientras tanto, se iba pasando el tiempo. Pronto me vi con 7 meses de embarazo. Por algunas conocidas sabía que me podía aliviar así. No puedo negar que temblaba del miedo que tenía. Además, me volvieron los mareos y los ascos como en los primeros meses. Me sentía tan cansada que me la pasaba acostada. Por si esto fuera poco, algunas vecinas le platicaban a mi mamá que por las noches miraban a una mujer que caminaba alrededor de nuestra casa. En ocasiones llegaba 1 o 2 más. Ahí se quedaban hasta el amanecer haciendo cosas extrañas. Ellas le decían que tuviéramos mucho cuidado porque aseguraban que esas mujeres eran brujas. Como en todo pueblo existían muchas creencias, entonces nos sugerían hacer cosas de verdad extrañas, poner espejos o recipientes con agua revuelta con sal, cosas así que en algo ayudaban, pero que no eran suficientes para detener todo lo que nos sucedía. Cuando faltaban 2 semanas para que naciera mi niño, aullaban los perros de una manera muy inquietante, como si estuvieran anunciando la muerte. Mi mamá me quería llevar con la comadrona para que nos dijera cómo iba el embarazo, pero yo me oponía, porque esa mujer me daba mala espina. En verdad creía que ella estaba de acuerdo con las brujas, eso era lo que decían. Y como ya me había atendido, conocía la fecha aproximada de cuándo nacería mi bebé. Ese era mi miedo, pero mi mamá no me entendía. Con malestares y todo, pasó 1 semana más. Cuando faltaban 2 días para dar a luz, otra vez fuimos con la curandera para que me diera una protección y así mantener a esa bruja lejos de mí y de mi hijo. Mientras hacía una figura extraña con unos hilos, nos preguntó si ya le habíamos dado la fecha a la comadrona. Pero le contesté con evasivas, entendiendo que no, solamente movió su cabeza de manera negativa. Nos recomendó hacer algunas cosas para evitar que esa bruja se acercara a la casa y nos fuera a hacer un mal. A partir de ahí dormía con algunas veladoras encendidas y mi mamá me bañaba con el agua de unas hierbas que hervía. No teniendo las posibilidades de ir a otra parte, decidí que me aliviaría en la casa, solo con la ayuda de mi mamá. Las dos estábamos consumidas por los nervios, pero era la única opción. Ahí en el pueblo no teníamos más familia a quien recurrir. No sé cómo decirlo, ese día tan esperado o tan temido por fin llegó. Desde muy temprano había visto a mi mamá muy nerviosa, pero no me comentaba nada.
Solamente me veía mientras preparaba algunas cosas que se iban a necesitar. Toda la tarde me la pasé caminando. Cuando ya estaba en cama, a punto de entrar en trabajo de parto, tocaron a la puerta y entró la comadrona. Entonces me asusté tanto que comencé a gritar, porque pensé que iba para quitarme a mi hijo. Pensando que mi mamá no la podía ver porque no hacía nada para detenerla, la quise correr gritándole un montón de groserías. Ella solamente me miraba. Entonces mi mamá me calmó diciendo que ella la había llamado porque mi parto era de alto riesgo. Además, porque quien me quería hacer daño seguramente se haría presente e intentaría llevarse al niño y nosotras dos solas nada podíamos hacer para defenderlo. Sabiendo que mi mamá tenía razón, entonces me calmé. La comadrona me dijo que sabía lo que pensaba de ella, pero que su labor era ayudar, no hacer el mal. También nos dijo que nos preparáramos porque se iban a escuchar muchas cosas que podrían ser perturbadoras. De hecho, desde que entró, yo pude sentir que algo se metió junto con ella. Era una presencia negativa, eso, lo que fuera. Comenzó a hacer ruidos muy extraños. Escuchaba respiraciones y jadeos, pero nadie le daba importancia. Las contracciones se intensificaron poco a poco. Entonces comencé a mirar una sombra que caminaba de lado a lado de la casa. Les pregunté si la veían. Primero se miraron entre ellas, luego me dijeron que no, pero que no tuviera miedo porque no estaba sola. Después de eso podía escuchar una risa socarrona de alguien que se encontraba debajo de mi cama. La comadrona muy tranquila me aseguraba que ahí no había nadie. Me acuerdo que comencé a sudar muchísimo. Aunque no la esperábamos, de pronto también llegó la curandera. Yo sabía que nos iba a ayudar, pero todo eso me tenía muy nerviosa. Mientras una encendía un sahumerio, la otra me ponía fomentos de agua caliente. Además, mi mamá no dejaba de rezar. Cualquier persona que en ese momento hubiera estado ahí seguramente saldría corriendo, por el ambiente tan pesado que había. Esto sin contar las cosas que se escuchaban en toda la casa. Me di cuenta que la mujer que veía se había materializado, porque podía tumbar las cosas con sus movimientos. Además, la podía escuchar cuando frotaba sus manos, quizá esperando el momento que naciera mi bebé para llevárselo. El dolor cada vez era más insoportable. Entonces la comadrona dijo que ya iba a parir. Me pidió que fuera fuerte porque nos intentarían quitar al niño, o harían lo posible para que naciera muerto, y cuando lo enterráramos irían por él. En mi desesperación le gritaba a esa señora que se callara porque me ponía más nerviosa, y muchas veces le grité a esa mujer que no me lo iba a quitar. Ya entrando en labor de parto, comencé a ver muchas criaturas que lanzaban chillidos horribles. Eso, según la comadrona, estaba provocando que mi bebé también llorara aún estando dentro del útero. Antes de iniciar me persigné, mi mamá también lo hizo. Mientras la comadrona me pedía que pujara con más fuerza, la curandera me barría con hierbas. En serio que era un sufrimiento porque cuando ya iba saliendo el niño, algo dentro de mí lo estiraba y lo volvía a regresar. Eso no solo me hacía sufrir a mí, también torturaba al bebé. Muchas veces grité cuál era el mal habíamos hecho, porque nos odiaban tanto. Como era mi primer hijo, comentó la curandera que tenía que ser fuerte y tener paciencia, porque se podría tardar hasta 14 horas. Así como estaban pasando las cosas, podrían ser 14 horas de sufrimiento. Se dicen en unas cuantas palabras, pero es mucho tiempo. En ese momento eso no me importaba, con que todo saliera bien. Pero no fue hasta pasadas de 20 que por fin pude dar a luz, en medio de un terrible sufrimiento. Fue un dolor tan fuerte que nunca me hubiera imaginado que podía aguantar. Aunque estaba a punto de desmayarme, abracé a mi niño con fuerza. Cuando pensaba que ya todo había terminado, mi bebé se desvaneció. La comadrona se dio cuenta de eso y comenzó a reanimarlo sobándole todo el cuerpo. Claramente podía ver a esa mujer, la bruja, que parada desde un rincón miraba entretenida. De pronto se acercó, le estiraba las manos a mi hijo para llevárselo, pero la comadrona no lo soltaba. Parecía que ahora sí la podía ver. Así estuvieron forcejeando hasta que por fin la comadrona se quedó con él. El niño reaccionó y comenzó a llorar.
En ese momento, todo lo malo que había en la casa se desapareció poco a poco. Esa noche no nos dejaron solas, pero nada más amaneciendo se retiraron. No tuve las suficientes palabras para agradecerles lo que habían hecho por nosotras. Me arrepentí de haber dudado sobre todo de la comadrona. Los siguientes 2 días fueron tranquilos, pero al decir 3 noches de nueva cuenta, aquella sombra se hizo presente. Solo que esta vez se hacía acompañar por otra sombra aún más tenebrosa que podía mover las cosas. Nos jalaba las cobijas y los pies. Si nos descuidábamos unos segundos, le aventaba las cobijas en la cara al niño y a veces lo pellizcaba. Había una hora en específico que mi hijo lloraba sin motivo aparente y comenzó a amanecer con moretones. Todo aquello era tan terrible que optamos por irnos para otra casa que nos prestaron. Pero ahí, para nuestra sorpresa, también mirábamos cosas que nos tenían asustadas. Al niño lo bajaban de la cama. Por la mañana lo encontrábamos debajo de las cosas y ya no sabíamos qué hacer. Presintiendo que los ataques comenzarían de nuevo, nos volvimos a cambiar de casa, pero resultó igual. Lo hicimos hasta en 2 ocasiones más, hasta que supimos que esa no era la solución más atinada. Todavía no completaba las 5 semanas y lo llevamos a bautizar. Entonces se calmaron un poco las cosas, pero volvieron a aparecer las sombras. Fuimos a casa de la mamá de mi exnovio para exigirle que nos dejara en paz, porque ya sabíamos que era ella la que nos había mandado a la bruja. Aunque lo negó rotundamente, a partir de ahí las cosas negativas terminaron. De cualquier modo, nos cambiamos a otro pueblo bastante lejos, donde me dediqué a cuidar y criar a mi hijo. Por gracia de Dios, ahí se estableció un médico y nunca más asistí con ninguna curandera, ni con la comadrona, porque años después olvidé mis miedos y me volví a embarazar. Hoy puedo contar esta historia porque nunca más tuvimos que ver con brujas, pero eso sí, jamás regresamos a aquel pueblo. La engañadora. Cuando tenía 12 años, me sucedió en un pueblo de Tlaxcala. En ese tiempo vivíamos en una comunidad rural un tanto alejada de las ciudades. El pueblo más cercano quedaba como a 4 horas a caballo. Aunque el camino al pueblo era difícil de transitar, tenían que hacerlo por ahí porque no había otro. Aún así, era un camino solitario que pocas veces era usado. Y esto durante el día porque, ni hablar de pasar por ahí durante la noche, estaba más oscuro que una boca de lobo y daba mucho miedo. En nuestra comunidad todo escaseaba, aunque nosotros teníamos unas cuantas gallinas y otros animales que nos daban de comer. Faltaba frijol, sal, azúcar, velas y cosas así. Por eso, una vez al mes era necesario ir al pueblo por algunas provisiones. Mi abuelo, el papá de mi mamá que vivía con nosotros, era el encargado de eso. Montado en una burra, se iba desde muy temprano por aquel camino desolado. Si bien nos iba, regresaba antes del anochecer con las cosas, pero si se ponía a tomar como era su costumbre, llegaba casi a medianoche. Cuando esto sucedía, nos contaba una historia al llegar que ya era muy conocida por nosotros, tanto que olía a pretexto. Nos decía que, cuando sabía que se le haría de noche, pasaba por la cantina para comprarse una botella de vino. Pero no lo hacía solo por emborracharse, no. Era para agarrar valor porque a medio camino había un lugar donde se le aparecía una bruja. Esa mujer siempre trataba de desviarlo de su ruta, hablándole como lo hacía mi abuela. Hasta imitaba su voz a la perfección. El problema era que mi abuela ya tenía años de muerta. Y como él la extrañaba mucho de eso, se valía esa mujer. Según mi abuelo, la primera vez que le sucedió fue porque pasó por ahí como a las 10 de la noche. Se había quedado a platicar con unos conocidos en la cantina y no se dio cuenta de la hora. Mi abuela tenía escasos meses de haber fallecido, por lo mismo la extrañaba mucho. La burra caminaba despacio y él venía pensando en su amada esposa cuando a lo lejos la miró pasar. Pensó que eso no podía ser por obvias razones. Tal vez era una mujer que se le parecía mucho. Pero en caso de ser así, ¿qué andaría haciendo una señora sola, por un camino tan solo y oscuro, pero sobre todo a esas horas de la noche?
Nunca se le vino a la mente que pudiera ser un fantasma o algo de otro mundo. Al pasar por ese lugar donde la había visto, escuchó la voz de mi abuela que le hablaba por su nombre. Nos decía el abuelo que por poco se iba de espaldas, pero se contuvo. Para estar seguro de lo que había escuchado, detuvo la burra y se bajó. Estirándola, se salió del camino. Sin hacer ningún ruido y algo nervioso buscó con la mirada por todo el monte. Lo recorrió una y otra vez. Minutos después iba a retomar su camino cuando escuchó de nuevo aquella voz que salía de entre la oscuridad. Haciendo un esfuerzo, logró verla. En medio del monte había una mujer vestida de blanco con la misma fisonomía de mi abuela. De hecho, por un momento creyó que sí era ella. Sabía que no podía ser porque él mismo le había echado la tierra a su tumba, pero por algo se estaba dejando engañar, tal vez por su enorme deseo de verla. Esa señora le pedía con mucha ternura que fuera hasta donde estaba, porque tenía muchas ganas de abrazarlo por última vez. El abuelo amarró la burra de una nopalera y todavía indeciso caminó despacio. Sin quitarle la vista de encima, le preguntó si era doña Licha, así le decía a mi abuela. Cuando se encontraba a escasos 3 metros de ella, la desconoció por completo. Había una vieja decrépita y horrible de grandes ojos, nariz alargada y tan arrugada de su cara que parecía tener más de 100 años. Tenía unos brazos tan grandes que le arrastraban en el suelo. Al hablarle de nuevo, lo hizo con una voz rasposa y seca, como de ultratumba, que puso a temblar a mi abuelo. Además de eso, la mujer despedía un olor horrible. Con la voz de mi abuela, le preguntó por qué la había olvidado, y que si la quería, fuera a desenterrarla, la llevara a su casa y la escondiera debajo de la cama. O ahí la volviera a enterrar, para seguir estando juntos. Fue tanto el susto que se llevó que en ese momento se quedó trabado y él no podía dejar de verla. Mientras tanto, esa mujer le enseñaba unos dientes muy filosos mientras caminaba hacia él. Luego que soltó una carcajada esa extraña anciana, mi abuelo reaccionó y, como pudo, fue retrocediendo, así sin darle la espalda. Cuando sintió que estaba lo suficientemente lejos, se volteó. Aunque él pensaba que iba corriendo, apenas caminaba como en cámara lenta. Además, muchos escalofríos le recorrían por el cuerpo. Ni siquiera se montó en la burra, porque se encontraba lleno de espinas. Mejor la estiró por el camino y así avanzó más rápido. Aún estando muy lejos, podía escuchar aquellas risotadas. Del susto, nos decía mi abuelo sin ninguna vergüenza, había mojado sus pantalones. Pero él era el hombre de la casa. Sabía que, al paso de un mes, tenía que volver a pasar por ese lugar. Por eso, mejor se ponía borracho para soportar el miedo que le daba, y así, sin importar la hora que fuera, pasaba por ahí sin voltear a ningún lado. Nos confesaba que había veces que quería escuchar la voz de mi abuela, aunque él supiera que quien le hablaba era una bruja. La mayoría de las veces no volteó, pero cuando lo hizo, ahí estaba parada esa mujer. Esa era su excusa para llegar tarde y además borracho, que aunque nadie le creía, siempre escuchábamos con atención su historia, porque en ocasiones le agregaba algo nuevo. Una vez nos dijo que una persona a la que le contó lo que le sucedía, le recomendó pararse en ese lugar y de una vez por todas preguntarle qué era lo que quería de él. Quizás así esa bruja lo dejaría en paz. Le confirmó que esa mujer era una bruja engañadora que, para atraer a las personas, se aprovechaba de sus debilidades, haciéndose pasar por sus seres queridos, sobre todo los ya fallecidos. Le dijo que no le demostrara miedo, porque entonces sí, todo se volvería peor. Lo que ella pretendía era llevárselo y lo podía conseguir. Mi abuelo no lo pensó mucho. Esa misma noche decidió que por su bien así lo haría. Pero antes de salir de la cantina, se compró 2 botellas del vino más fuerte que encontró y se fue bebiendo a grandes sorbos su contenido, para que cuando estuviera en ese lugar ya se encontrara borracho y pudiera dominar sus nervios. Y así fue, a pesar del miedo que tenía. En esa ocasión se puso más tomado que de costumbre, y cuando llegó a aquel sitio, la mujer le habló. Prácticamente cayéndose se bajó de la burra, se tomó todo lo que le restaba a la segunda botella y se la aventó. Le gritó que era lo que quería de él.
Desde el fondo del monte, la mujer le gritó con la voz de mi abuela que solo necesitaba un abrazo. Mi abuelo, envalentonado por el alcohol ingerido, caminó tambaleándose, decidido a abrazarla, para que de una vez ya lo dejara en paz. Pero cuando estaba a punto de abrazarla, la anciana abrió la boca tan grande que se lo podía comer de un solo bocado. Con asco nos dijo que se le podía ver todo su interior. En ese instante se le cortó la borrachera y corrió lo más rápido que pudo, dejando a la burra en ese lugar. Al llegar a la casa contó esa historia y hasta el siguiente día fue por la burra. Para su buena suerte nada le faltaba. La verdad, mi mamá no le creyó esa historia, nosotros tampoco. Así sucedía mes tras mes. Mi abuelo llegaba borracho, pero siempre llevaba las cosas que se le encargaban. Aunque ya era muy noche, lo estábamos esperando. Mi hermano y yo nos sentábamos junto a él y nos contaba esa misma historia. Cuando terminaba de hacerlo, le pedía que un día me llevara con él para escuchar hablar a mi abuela. Él solo nos miraba y nos mandaba a acostar. Con voz muy seria nos decía que nunca pasáramos por ahí, porque la bruja se podría transformar en muchas cosas, e incluso en terribles animales. Convertida en eso, nos podría perseguir hasta perdernos en el monte para siempre. Un día nos contó que antes de las celebraciones de los difuntos, como era su costumbre, pasó por ese lugar ya muy oscuro. Nos dijo el abuelo que en esa ocasión escuchó muchas voces. Aparte de la de mi abuela, pudo oír a sus papás y algunos hermanos ya fallecidos. Todos se escuchaban con eco extraño. Le decían que ya lo estaban esperando, que se apurara a morirse. Él, queriéndolos ver una vez más, decidió voltear hacia el monte. La única que se encontraba ahí era esa mujer. Entonces, muy molesto, la comenzó a maldecir y aventarle de cosas. Pero a partir de ahí se volvió muy callado y olvidadizo. Nos platicaba que a veces se perdía entre el monte por ir escuchando muchas voces o por ir caminando detrás de unas personas que de repente se le desaparecían. Además, miraba perros horribles con 2 cabezas que intentaban morderlo. Un día muy frío de enero se levantó más temprano que de costumbre. Como cosa rara, se despidió de nosotros con un beso porque ya se iba. Le pedí que tuviera cuidado con la bruja. En tono de broma me dijo que esa noche le daría el abrazo que tanto le pedía. Es más, me dijo, hasta le daré un beso. Luego sonrió. Tomó la lista de lo que iba a traer y salió de la casa silbando la canción que más le gustaba a mi abuela. Se llegó la noche y mi abuelo no apareció. Por la mañana pasó algo raro. Nos levantamos con la noticia que mi abuelo no había llegado y eso nunca había sucedido. Mi mamá preocupada se salía para ver si lo veía venir por el camino, pero nada. Como eso no sucedía, a media mañana, junto con mi pequeño hermano, acompañamos a mi mamá para ir a buscarlo al pueblo. Pensábamos que ahora sí se le habían pasado las copas y seguramente lo encontraríamos en la cantina ahogado de borracho. Pero mi mamá se miraba más asustada que molesta. Pero a medio camino encontramos la burra amarrada en una nopalera, cargada con las provisiones. Buscamos entre el monte y ahí, a unos cuantos metros, estaba mi abuelo tirado boca abajo. Cuando lo movió nos dimos cuenta que ya estaba duro y que se encontraba abrazando a un tronco seco. En ese momento recordamos todas sus historias, mirando el lugar y por la posición en la que estaba el cuerpo. Todo hacía suponer que siempre nos dijo la verdad, y lo de la bruja engañadora, al final de cuentas, había resultado cierto. Con la ayuda de algunos vecinos lo llevamos para la casa. Por el aspecto que tenía su cara, aunque en voz baja, se especularon muchas cosas, que se había muerto de un tremendo susto. Esa noche lo velamos, y al siguiente día lo enterramos con mucha tristeza. El tiempo se fue pasando. Todos los días lo recordábamos, pero sobre todo recordábamos las cosas que nos contaba y que nunca le creímos. Por más que estiramos la comida, se iba terminando. Pronto teníamos que ir a surtir hasta el pueblo. Para no hacerlo, los primeros 2 meses mi mamá consiguió que nos trajera algo de mandado, pero después ya no podía pagarle por el favor. Por eso decidió que tenía que ir ella en la burra del abuelo. Por más que insistí en acompañarla, se negó, alegando que tenía que quedarme a cuidar a mi hermano y no podíamos llevarlo porque la burra no podría con todo. Tenía que aceptarlo.
Tenía razón. Esa mañana salió muy temprano. Me acuerdo que aún era de noche. Yo me quedé con el miedo que se le fuera a aparecer esa bruja y le pasara algo malo, al igual que muchas veces lo había hecho ella cuando se tardaba el abuelo. Yo a cada rato salía a asomarme al camino. Apenas comenzaba a oscurecer cuando la miramos venir a lo lejos. Me acuerdo que corrimos a abrazarla. No quería hacerlo, pero le pregunté si no se le había aparecido la bruja. Muy segura me dijo que no, que ya no creyera en esas cosas y que no me preocupara por ella, que podía ir y venir cada mes sin ningún problema. Así fue por algún tiempo, pero un invierno mi mamá enfermó, y aunque ya había ido una señora a revisarla en varias ocasiones, no mejoraba. Una noche estaba delirando, entonces me pidió la señora ir a la botica del pueblo, porque mi mamá ya estaba muy mal. Yo sin dudarlo le dije que sí. Al día siguiente agarré el poco dinero que encontré, monté en la burra y salí de la casa lo más rápido que se podía. Serían como las 7 de la mañana. Horas después pasé por el lugar donde habíamos encontrado al abuelo. Me acordé de la bruja, pero la salud de mi mamá era más importante que el miedo que pudiera tener. Como no conocía el pueblo, por lo mismo pronto se me hizo tarde. Además, el boticario se tardó un poco en preparar las medicinas que le había pedido. Serían como las 5 y apenas venía de regreso. Cuando empezó a oscurecer entonces sí sentí miedo de que se me fuera a aparecer la bruja que miraba el abuelo. Todavía no pasaba por ese lugar y ya era de noche. Me imaginaba muchas cosas, sobre todo lo horrible que podría ser esa mujer. Ya no me agradaba la idea de escuchar la voz de mi abuela en medio de toda aquella oscuridad. Cuando me encontraba a unos 30 metros de pasar por ese sitio, hice el intento de desviarme un poco. Quería metiéndome entre el monte, pero la burra no obedeció y se fue de largo. Cuando menos lo esperaba, escuché una voz salir de entre los matorrales. No era esa bruja, ni mi abuela. Estaba seguro que quien me hablaba por mi nombre era mi abuelo. En ese momento quería correr, pero la burra se detuvo justo en ese macabro lugar. Tal vez lo hizo porque ya estaba acostumbrada o porque alguien le había impedido el paso. Yo le pegaba con los pies para que caminara, pero la burra no me obedecía. Volteé y miré que metido allá en lo más oscuro estaba mi abuelo parado. Era él, traía su sombrero y su jorongo. No me salían las palabras para decirle que me estaba asustando. Cuando pude hablar, le pregunté si era él. En respuesta, comenzó a silbar aquella melodía que tanto le gustaba a mi abuela. Me volvió a hablar. Me pidió que fuera, que solo me quería abrazar por última vez. Escucharlo decir eso me llenó más de miedo. Entonces sí, como pude, me bajé de la burra y corrí todo lo que pude, pero lo hice entre el monte. Corrí hasta casi destrozar mis pies. Me detuve porque ya no supe en dónde estaba. Entonces, a pesar de mi miedo, comencé a regresar. Sin tener la seguridad que llevaba el camino correcto, caminaba sin detenerme. De pronto escuché muchas voces. Todas me querían llevar por un camino diferente. Debo de aceptar que llegaron a confundirme. No sé cuánto tiempo pasó, pero por suerte encontré el camino. Llegué directo a la casa de la señora que atendía a mi mamá. Toqué su puerta con fuerza sin importar las horas que eran. De ahí nos fuimos para la casa, para que le preparara las hierbas con las medicinas que le había traído. Ella se daba cuenta de que algo me había pasado. Me hacía algunas preguntas, pero no le respondía. La salud de mi mamá era la importante en ese momento. Serían como las 2 de la mañana cuando la señora se fue para su casa y yo me quedé a cuidar a mi mamá. De rato se despertó porque me dijo que el abuelo le estaba hablando. Pensando que quizá estaba delirando, le dije que no se preocupara, que yo iría a ver qué quería. Entonces reaccionó alterada. Me dijo que no me le acercara porque era una bruja la que trataba de engañarnos haciéndose pasar por él. Me lo repitió muchas veces hasta que le aseguré que no lo haría. Me dijo que la última vez que había ido al pueblo regresó ya muy entrada la tarde y al pasar por el lugar donde habíamos encontrado el cuerpo de mi abuelo, escuchó que alguien le hablaba. Me dijo que con miedo volteó porque no identificó su voz. Solo vio a un señor que le hacía señas para que fuera.
Pensando que se trataba de alguien que necesitaba ayuda, caminó entre el monte para hablar con él y así saber qué le sucedía. Pero mientras más se acercaba a esa persona, más se parecía a mi abuelo. Cuando estuvo a unos cuantos metros, supo que era él. Aguantando su miedo, le preguntó qué hacía ahí. Él tenía que estar descansando en su tumba. Entonces el abuelo hizo el intento de agarrarla, pero su cara había cambiado. Ahora era el de una anciana de piel negra y muy arrugada. En eso mi mamá reaccionó y se echó a correr. El miedo le dio fuerzas para agarrar la burra y llevársela estirando tan rápido como podía. Todo el camino sintió que esa señora iba detrás de ella. Como nunca se detuvo pronto, estuvo en la casa. A partir de ahí se sintió mal. Por eso la vecina había ido a curarla de espanto, pero aquella voz del abuelo la seguía escuchando muy a lo lejos, como si le gritara desde aquel lugar donde lo había visto. Para no asustarla más, en ese momento no le conté que a mí también se me había aparecido, pero al paso de unos días tuve que hacerlo porque también me sentí mal. Por muchos días creí ver a mi abuelo rondando la casa e incluso lo llegué a ver sentado en la cocina tomándose su café. No sabía qué era peor, que fuera mi abuelo muerto o que fuera la bruja. Como ya alucinaba demasiado, mi mamá se asustó y esa misma señora me tuvo que curar de espanto. Nunca supimos por qué nos sucedió eso, porque a ninguno de nuestros vecinos se les había aparecido esa bruja. La señora que nos atendió nos sugirió que no volviéramos a pasar por ahí, mucho menos de noche. Con el tiempo, ahí en nuestra comunidad se instaló una tienda y ya no hubo necesidad de ir hasta el pueblo. Pero antes de que eso sucediera, mi mamá llegó a ir todavía varias veces al pueblo para traer la despensa. Siempre procuró regresar antes del anochecer. Se iba con miedo y regresaba con miedo. Nosotros nos quedábamos igual. En una ocasión nos contó que la última vez que pasó por ahí dejó puesta una cruz blanca sin nombre. Eso se lo había recomendado el padre de la iglesia, no solo por la muerte de mi abuelo, también para que esa bruja dejara de aparecerse. El tiempo que mi mamá estuvo ahí se sintió como un lugar bastante tranquilo. Después de que mi mamá murió, yo cambié esa cruz en 2 ocasiones porque con el tiempo se desgastaba. Con los años, ese camino se convirtió en camino real, después en carretera. Esa cruz, aunque ya muy vieja y a punto de caer, todavía se encuentra ahí. Ya no puedo ir a renovarla por mi avanzada edad. Quizá el día que se caiga, la bruja engañadora se vuelva a aparecer. Espiando a una bruja. Mi nombre de pila es Jesús. Toda mi infancia y parte de la juventud la viví en una ranchería donde los rieles del tren pasaban justo a la mitad del caserío. El sonido de su fuerte silbato lo tengo grabado y todos los días me parece escucharlo a lo lejos. Además, no se me olvida cómo cimbraban las casas con el correr de los vagones por los rieles. Otro recuerdo que tengo muy arraigado de aquellos años es este. Tenía 3 amigos con los que andaba para todas partes. Uno de ellos, Pedro, por llamarlo de algún modo, no mencionó su verdadero nombre por respeto. A él le decíamos el Dientes, porque siempre andaba sonriendo. Además, era muy bromista, y en ocasiones sus bromas eran muy pesadas, pero ya lo conocíamos como era, por eso no teníamos problema con eso. En mi rancho, la gente era muy creyente. Todos los domingos asistíamos a misa, y se era muy respetuoso con esas cosas de la iglesia. A la par de eso, existía una cosa más. Ahí, en la ranchería, había una mujer a los que todos la conocían como la bruja. No era por su aspecto o nada más por decirle así. La mayoría de los vecinos habían asistido con ella para que los curara de algún mal o a pedirle algún favor. Además del respeto a esa señora, también se le tenía algo de miedo por las cosas que ella misma decía que podía hacer. Aparte de curar, presumía que se podía cambiar de ojos cuando ella quisiera. Además, se podía quitar los pies para poder volar. Del grupo de amigos, el único que se burlaba de ella era Pedro. Además, la consideraba una charlatana. Hablaba pestes de ella, aunque cabe mencionar que siempre lo hacía a sus espaldas.
pero además lo hacía con tanta gracia que nos hacía llorar de risa. Lo cierto era que, al no tener un dispensario médico, esa señora se encargaba de atender a todos de empacho, de susto, hasta de mal de ojo. También hacía el papel de partera y muchas cosas más. En la mayoría de las veces no cobraba. La misma gente le regalaba cosas, ya fuera comida o algunos animales como gallinas o ratas de monte, que, por cierto, era lo que más le gustaba. Pero no todo era buena armonía con ella. También solía ser mala cuando se lo proponía. Más que eso, porque se sabía que era muy buena para mandar trabajos negros de brujería, con los cuales podía causar desde enfermedades extrañas hasta la misma muerte. Todos ahí en el rancho estábamos tan acostumbrados a escuchar lo que se contaba de ella, que poca importancia le dábamos a esos comentarios. De hecho, la conocíamos bien, se llamaba Doña Juana. Era una mujer de aproximadamente unos 70 años, mal encarada y de mirada profunda. Recuerdo que su casa se encontraba muy metida al monte, por lo menos nosotros nunca nos arrimábamos por ahí. Nuestro amigo Pedro, el Dientes, en una ocasión tuvo una flamante idea. Nos propuso ir a espiar a Doña Juana y así desmentirla de que era una bruja que presumía de poderes, que según Pedro esa mujer no tenía. Así en un principio le dijimos que no, porque eso era meternos con una bruja y nos pudiera traer graves consecuencias. Además, ¿qué ganábamos con averiguar esas cosas? Entonces Pedro comenzó a imitar y hacer como las gallinas para decirnos miedosos. Lo hizo una y otra vez. Para que ya se callara, le seguimos el juego. En secreto nos empezamos a poner de acuerdo para desmentir lo que aseguraba toda la gente. Primero comenzamos a fijarnos en su modo de vestir, que generalmente era de color negro. Cuando salía, ya que se había ocultado el sol, se ponía una pañoleta que le cubría la cara. Eso le ayudaba mucho para confundirse entre la oscuridad y no era que se desaparecía como decían las habladurías de la gente. Otra cosa que comprobamos que era mentira fue que no volaba como ella aseguraba. De hecho, una noche nos desvelamos afuera de la casa esperando que saliera envuelta en lumbre, y así como ella decía, esperábamos verla que se trepara a los árboles o a los techos, pero amaneció y tampoco sucedió. Todavía quedaban 3 cosas por confirmar. Una era que, de verdad, curaba a la gente con métodos extraños. Había dudas sobre eso porque cuando atendía a una persona no permitía que los familiares estuvieran presentes. También tendríamos que comprobar esto. Aseguraban que se podía convertir en cualquier clase de animal y así salir a merodear por toda la ranchería, ya fuera en forma de guajolote, gato e incluso en una serpiente. Cuando se transformaba en animal se encontraba más vulnerable, pero todavía faltaba lo peor. Había una cosa que sí daba miedo el solo hecho de escuchar, porque aseguraban que Doña Juana, cada vez que había luna llena, hablaba con el diablo, ahí en su casa. Era él el que la convertía en toda clase de animales. Nos fuimos por partes para confirmar que curaba. Una noche nos escondimos en el patio de su casa, porque ella generalmente atendía a la gente después de las 6 de la tarde, y terminaba hasta ya muy entrada la noche. A un costado de la vivienda tenía varias gallinas. Todas se encontraban amarradas de una de sus patas, quizá para que no se le fueran a perder. Curiosamente, todas estaban quietas. No emitían ningún sonido, parecían estar hipnotizadas. Eso nos ayudó a pasar inadvertidos. Un poco más adelante había una jaula repleta de esos animales, pero todas estaban muertas. Se encontraban unas sobre otras, ya despedían un feo y extraño olor a carne echada a perder. Recuerdo que era un invierno, por eso muy temprano comenzaba a oscurecer. Cuando estuvimos seguros que nadie nos veía, salimos de nuestro escondite y con mucha cautela nos asomamos por una de sus ventanas para ver lo que hacía la bruja. Ya estaba por atender a una señora que, por su aspecto, parecía ida de la mente. Tenía su boca abierta y le escurría mucha saliva. De hecho, nosotros la conocíamos, porque era de un rancho vecino, aunque ya tenía tiempo que se rumoreaba que la habían embrujado. Nunca antes la habíamos visto en ese estado. A pesar de que caminaba muy rígida,
La mujer movía mucho la cabeza como si quisiera desprenderse de ella. Manoteaba y trataba de pronunciar algunas palabras. O quizá lo hacía, pero nosotros desde donde estábamos no las podíamos oír. Doña Juana, muy tranquila, algo le puso a un vaso de agua caliente. Se lo dio a beber. Luego, a unos cuantos segundos, aquella persona comenzó a vomitar algo asqueroso. Por nariz y boca arrojó algo parecido a lodo. Lo único que puedo decir es que era tan abundante que casi se ahoga. Por uno de sus oídos le introdujo un cordón. Después, con mucho esfuerzo, logró sacarlo. Entonces, también de ahí le salió de aquel líquido. Tanto la bruja como la paciente se llenaron de aquello. Después de eso, le vendó los ojos y sobre la venda le dejó caer cera de una veladora negra que tenía una gran mecha encendida. Ya con la cera derretida, le comenzó a salir humo. Entonces, aquella mujer ante nuestros ojos se comenzó a retorcer y a gritar barbaridad y media. En ese momento, doña Juana agarró una gallina negra y con ella le barrió todo el cuerpo a la señora hasta que se tranquilizó. Entonces abrió otra ventana, le amarró una pata a la gallina y la echó fuera, junto con las demás. Ahí donde estábamos nos miramos sorprendidos, porque de verdad que eran extraños sus métodos. Después de un rato, cuando se fue aquella señora, doña Juana se puso a limpiar todo lo que le había salido a la señora. Igual como lo hizo con la gallina, lo arrojó fuera de su casa. Cuando estuvo lista, le llevaron a una niña muy delgadita que tenía los ojos grandísimos, ni siquiera parpadeaba. Esa muchachita tendría algunos 11 años, era de tez morena y tenía su cabello bastante largo. Cuando se quedó a solas con ella, la sentó en una silla. Luego de observarla detenidamente por unos segundos, le comenzó a cortar todo el cabello. Al caer al suelo, se retorcían como si fueran culebras. Después de eso, la comenzó a barrer con una hierba amarilla. Nosotros nos encontrábamos tan atentos a lo que iba a hacer doña Juana con la niña, que no nos habíamos dado cuenta que estaba mirando rumbo a la ventana donde estábamos espiando. Supimos que nos había descubierto. Cuando la miramos venir, corrimos cada quien por su lado. No supimos si alcanzó a distinguirnos o no. Rato después que nos juntamos en la pequeña plaza, nos dimos cuenta que Pedro se había traído una de las gallinas de doña Juana. Nos causó tanta gracia lo que había hecho que ya no le dijimos nada. Quedamos de vernos a la siguiente noche para seguir espiando a la bruja y todos nos retiramos. Me acuerdo que esa noche batallé para poder dormir recordando aquellas curaciones. Al siguiente día que nos reunimos, uno de los muchachos nos platicó que había pasado una cosa muy rara. Ya por la madrugada, cuando todo se encontraba en silencio y en paz, se comenzaron a escuchar unos gritos de verdad inquietantes que puso en alerta a más de uno. Más inquietante aún fue saber que esos gritos salían de la casa de Pedro, que no quedaba muy lejos de la suya. Además, nos aseguró que quien gritaba era él, nuestro amigo, el Dientes. Todo se escuchaba tan aterrador que tuvo la intención de ir a la casa de Pedro, pero su mamá no lo dejó salir a esas horas de la madrugada, siendo que él había sido quien dio la idea de vigilar a la bruja y en ese momento no estaba. Acordamos que no tenía caso ir. Mejor fuimos a su casa para averiguar qué cosa le había pasado. Quizás solo tuvo un fuerte dolor y ya se sentía bien. No esperábamos que al llegar su mamá nos recibiera muy enojada y con palabras fuertes nos preguntó qué cosa le había pasado a su hijo. Le contestábamos que no sabíamos porque esa era la realidad. Le dijimos que cuando nos despedimos la noche anterior en la plaza se miraba muy normal. Después de hacernos muchas preguntas incómodas, nos permitió que pasáramos a su cuarto. Cuando lo vimos no podía ser. Se comportaba igual que la señora que había curado la bruja. Tenía su boca entreabierta. Hasta movía la cabeza para todas partes, manoteaba y hablaba cosas sin sentido, pero lo hacía en voz baja. Para evitar meternos en más problemas con la mamá de Pedro, preferimos guardar silencio, pero era evidente que su mal venía por habernos metido donde no debíamos. Le preguntamos muchas veces qué le había sucedido, pero nunca nos respondió. Desde ese momento nos arrepentimos de espiar a la bruja. Obviamente ya no íbamos a averiguar nada más sobre ella. Los siguientes días tratamos de hablar con nuestro amigo, pero seguía sin conocernos.
Su mamá nos volvió a cuestionar si no habíamos consumido alguna sustancia. Le dijimos que nunca habíamos hecho eso, pero ella no encontraba otra explicación. A partir de ahí, Pedro perdió la razón completamente. Su mamá ya no lo podía retener en su casa porque la golpeaba. Entonces se salía a la calle a perseguir a los perros y a tirarle piedras a las personas. Todos los que lo conocían se preguntaban qué le había pasado. Entonces se comenzó a correr el rumor de que estaba embrujado. Sabíamos por otras personas que le sugerían a la mamá de Pedro que lo llevara con la bruja para que lo curara, pero ella estaba segura que pronto se le iba a pasar, y así iba corriendo el tiempo. Yo me seguía juntando con mis amigos, hablábamos para ver qué íbamos a hacer con Pedro, porque según pensábamos y por lo que habíamos visto por la ventana, la bruja metía en las gallinas todas las malignas energías que sacaba de las personas enfermas, y nuestro amigo, al haber agarrado a esa gallina, se había contaminado, o lo que era todavía peor, cabía la posibilidad que tal vez hasta se hubiera comido ese animal, por eso se había puesto así. Para nosotros era de verdad terrible ver a nuestro amigo el Dientes caminar por toda la ranchería como un indigente, descalzo, con sus ropas desgarradas, todo despeinado, sin asearse, además hablando solo, escurriendo saliva y, lo que era peor, sin conocer a nadie. Después de 2 semanas de verlo así, también nosotros nos preguntábamos por qué la señora no hacía nada por ayudar a su hijo. Decidimos que esa tarde hablaríamos con su mamá para que lo llevara con la bruja y le quitara el trabajo que se le había pegado por accidente. De verdad que fue una dura decisión porque sabíamos que corría en juego también nuestra salud, porque al enterarse doña Juana que la andábamos espiando, nos podía aventar un mal también a nosotros, y acabaríamos todos igual que Pedro. Cuando nos encaminábamos a su casa, miramos a nuestro amigo caminar a lo lejos, por la orilla de los rieles. Nos pusimos de acuerdo para que, cuando nos encontráramos con él, intentáramos llevarlo a su casa para hablar con su mamá de una vez por todas. Tal vez tendríamos que llevarlo a la fuerza con la bruja Juana, pero de ser necesario lo haríamos. Recuerdo que escuché el silbido del tren, que la mayoría de las veces pasaba a regular velocidad. Nos faltaban algunos 50 metros para toparnos de frente con Pedro. Al pasar los primeros vagones a su lado, nuestro amigo se acercó a los rieles, y así, como si le hubieran dado una orden, se agachó, metió la cabeza bajo las ruedas y ahí, frente a nuestros ojos, frente a los ojos de muchas personas, terminó con su vida. No supimos qué hacer, corrimos de un lado para el otro. Algunos niños que se encontraban jugando cerca corrieron a sus casas. Hubo mucho griterío, sobre todo cuando llegó su mamá, y todo aquello se volvió un verdadero caos. Cuando terminó de pasar el tren, ahí quedó el cuerpo de mi amigo. Después de que lo recogieron, nos dimos cuenta que había dejado entre su sangre un charco de mucho lodo. Al ver eso, fue que nos decidimos ahora sí hablar. Ya era peor nuestro sentido de culpa. También creció nuestro miedo. A pesar de que la mamá de Pedro ya se había resignado a su muerte, e incluso sentía que era mejor eso a que siguiera sufriendo por todo el rancho, sintiendo el rechazo y el miedo de la gente, sabíamos que se molestaría muchísimo cuando habláramos con ella. No lo prolongamos más. Una tarde nos presentamos en su casa. No teníamos ni un minuto hablando cuando, de verdad muy molesta, nos echó de ahí culpándonos de la muerte de su hijo. Nos retiramos sabiendo que en algo tenía razón. Los siguientes días no me atreví a salir de mi casa por miedo de ser juzgado por la gente. Pasados 3 días nos mandó llamar la señora. Temerosos fuimos a verla, nos dijo que la acompañáramos a casa de doña Juana para contarle lo sucedido, y de paso que le ayudara a su hijo porque a partir de su muerte Pedro se aparecía en su casa. De hecho, algunas personas aseguraban haberlo visto caminar por las vías del tren. Después de escuchar eso, no nos podíamos negar. Antes de que oscureciera, nos encaminamos a casa de doña Juana. No puedo negarlo, yo iba con mucho miedo pensando que la señora, a manera de venganza por la muerte de su hijo, nos iba a entregar con la bruja. Cuando doña Juana nos miró llegar, nos preguntó con extrañeza por qué la buscábamos. Si ninguno de nosotros estaba enfermo,
La mamá de Pedro fue la primera en hablar. Le dijo de las apariciones de su hijo, tanto en su casa como en los rieles. Cuando terminó de contarle la bruja, le preguntó por qué no lo había llevado cuando estaba vivo. La mamá de Pedro no le respondió. Después de que nos hizo pasar a su casa, nosotros hablamos con esa señora de lo que habíamos hecho. La verdad, no esperábamos su respuesta. Nos aseguró que ni cuenta se había dado de nada, ni siquiera que le faltaba una de sus muchas gallinas. Resultó tal cual habíamos pensado. Las gallinas absorbían todos los males, por lo tanto, estaban intestadas de enfermedades y hechizos. Seguramente eso le había pasado a Pedro, pero nos recalcó que ella no tenía la culpa de eso, porque las gallinas se encontraban dentro de su propiedad. Todos estuvimos de acuerdo con eso. Accedió a liberarlo para que descansara en paz, y a nosotros nos dijo que no tuviéramos miedo porque nada nos haría, pero que nunca más nos acercáramos de nuevo por su casa, porque entonces no respondería por lo que nos pudiera suceder, y ni ella ni ninguna otra bruja podrían quitarnos el mal que nos aventaría. Después de ordenarnos que no anduviéramos contando nada con respecto a ella, nos pidió que nosotros nos retiráramos para poder atender a la señora. La mamá de Pedro nos dijo que por su parte ella también nos perdonaba, pero tampoco nos quería volver a ver. Casi salimos corriendo de ahí. Seguramente le hizo algún trabajo porque supimos que al día siguiente, doña Juana había ido a las vías del tren a la hora que había muerto Pedro para hacer uno de sus ritos. Me imagino que una cosa igual hizo en su casa. Lo cierto es que después de eso, según comentaba la gente, Pedro dejó de aparecerse, tanto en los rieles como en su casa. La verdad, nosotros nunca lo vimos, pero sí nos dio mucho gusto que descansara en paz, porque después de todo no se merecía andar penando. Aunque la idea de espiar a la bruja fue de él, nunca le cargamos toda la culpa, porque nosotros también estuvimos en esa casa acompañándolo. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.